Hola, queridos amigos de la historia antigua y la arqueología. Hoy quería conversarles acerca de un paper que salió ayer, muy interesante, en la revista Cell. La revista Cell es una revista muy prestigiosa de temas de biología y genética y temas de ciencias en general. Pero este tema trata en particular con el mundo antiguo y la arqueología y por eso que nos interesa. Ya últimamente la arqueología está usando cada vez más los métodos y las técnicas científicas para conocer un poco más de nuestro pasado. Esta revista, perdón, esta publicación causó llamó la atención inmediatamente de la prensa y la prensa especializada por lo demás. Por ejemplo, tenemos la revista National Geographic que salió el mismo día, de hecho, y le puso, este es el paper en la revista Cell, y la revista National Geographic dice un título mucho más eh, intrigante, ¿cierto? DNA from the Bible's Canaanites lives on in modern Arabs and Jews. El ADN de los canaanitas de la Biblia vive en los árabes y judíos modernos. El título del paper científico obviamente es menos atractivo, más serio, y dice The Genomic History of the Bronze Age Southern Levant, la historia genómica de la edad de bronce del Levante austral. Bueno, ¿qué es el Levante? El Levante es esta parte del Medio Oriente que da hacia el Mediterráneo, ¿cierto? Toda esta línea. Eh, el Levante Norte vendría siendo esto y el Levante Sur, la parte de abajo, que es principalmente Palestina, Israel, posiblemente con un poco del Líbano. Esta es la manera científica para llamarle a la zona sin necesidad de ponerle nombres a fronteras que obviamente son inventadas. Este estudio es interesante porque potencialmente podría herir las sensibilidades de muchas personas, muchos grupos. Nuevamente la ciencia demostrada con métodos rigurosos se pone por encima de lo que podrían ser doctrinas y dogmas preconcebidos. En particular, lo que toca es las personas que hacen su recreación de los hechos en cuanto a la historia antigua y lo que pasó en la Tierra Santa 3000 años atrás, a través de lo que dice la Biblia. Y debajo de esto hay una capa de dogma, ¿cierto? De que la Biblia es infalible y que es una fuente de puras verdades, especialmente verdades históricas. Entonces aquí tocamos a los canaanitas y tocamos también asuntos políticos modernos, porque los judíos, especialmente de Israel, o hay mejor dicho, digámosle, los sionistas, el nacionalismo israelí basa toda su idea de regreso a la tierra, ¿cierto? De regreso a la tierra de nuestros ancestros, como dicen ellos, en base al pensamiento de que los judíos de hoy son una línea que no se ha roto, una línea continua, los herederos de los israelitas de la Biblia, los israelitas de la época de David y Salomón. אני קורא את זה כציווי לפעולה שכל דור צריך לעשות כדי להבטיח את נצח ישראל, אבל אני יודע שבלי היכולת להרים את חרב דוד לא נהיה פה. ולכן אנחנו עושים מה שצריך כדי להבטיח שכן נהיה פה. Y a su vez, los israelitas que vivieron en la época de David y Salomón y la época de los jueces son totalmente antagonistas a otro pueblo, otras personas que ya vivían en la Tierra Santa, ya vivían en la tierra de Israel, que en esa época de hecho se llamaba Canaán, y que eran los cananitas. Los cananitas vendrían siendo entonces una suerte de pueblo originario, o de pueblo que es nativo a Canaán, y los israelitas vendrían siendo invasores. Eso sí, no son cualquier tipo de invasores, son invasores protegidos por Dios, porque la Biblia, ¿cierto?, nos dice de que Yahvé, el Dios de los israelitas, los eligió a ellos para que ocuparan esa tierra. Al menos eso es lo que la Biblia dice. Y que ellos tenían permiso para destruir, de hecho, a los cananitas, que eran los residentes normales, nativos de la tierra de Canaán, lo cual en alguna medida estaría legitimando la usurpación de tierras por parte de judíos colonos en Cisjordania
de tierras que son de palestinos. Imagine, this was the land of Israel 3,500 years ago. It was to this place that God brought Abram and promised this land to him and his descendants. This is the land where Abram, Isaac, and Jacob, David, and Solomon lived. This is the land of the forefathers of Israel. Here, for hundreds and hundreds of years, the Jewish people built their homes, raised their children, cultivated the land, and worshipped one God. After thousands of years of exile, these heroes came back to the land of their forefathers. They came back despite being repressed and isolated. They came back to live in this land, to fulfill biblical prophecies as God had promised them. Por otro lado, algunos líderes de palestinos han querido sugerir de que, porque claro, tenemos a estos judíos que como que se legitiman de su presencia en la tierra en base a historia antigua. Los palestinos entonces, por supuesto, tienen una historia también muy antigua. ¿Por qué no hacemos lo mismo? Y Mahmoud Abbas y otros líderes han tratado de hacer conexiones con pueblos de la historia antigua que hayan vivido en Canaán y que no sean los israelitas. Por ejemplo, los canaanitas. Todo esto asumiendo de que no tienen nada en común, de que son antagonistas, de que son enemigos y que por supuesto no deberían tener ningún tipo de relación familiar, genética entre estos dos grupos antagonistas. Y por eso que este estudio es tan controversial en cierta forma, porque dice de que tanto los árabes, las personas que hablan idioma árabe y que son nativos del Levante, y los judíos que ya sea viven en el Levante o no, tienen una composición genética basal que los une a los canaanitas que vivían en Canaán. Y eso te rompe todo el paradigma, ¿cierto? ¿Cómo se hizo el estudio? Bueno, quizá algunos de ustedes, y si no se los recomiendo porque es muy entretenido, han hecho los estudios genéticos que les muestran de dónde vienen sus inmediatos ancestros, de qué partes del mundo. El 23andMe, el Ancestry. Por ejemplo, yo me lo hice y me salió que tengo no sé qué porcentaje del Medio Oriente, de europeo, del nativo americano, súper mezclado. Entonces, hoy día se tiene la información del genoma humano y se tienen las distintas poblaciones de todo el mundo, se pueden clasificar en distintas regiones del mundo a través de su ADN. Y lo mismo se hizo con ADN que se llama antiguo, Ancient DNA, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos en este artículo, aquí la persona está desenterrando, ¿cierto? Perdón. Un cráneo en la ciudad de Sidón, una de las clásicas ciudades de Fenicia, en el Líbano, que debería haber sido del año más o menos 1800 a.C., es decir, la Edad de Bronce media. Y así es como las excavaciones arqueológicas principalmente buscan cultura material, ¿cierto? Vasijas, arquitectura, restos de todo tipo, artefactos, pero muchas veces, y uno puede estar de suerte, y encuentra restos humanos, huesos, ¿cierto? Y estos esqueletos nos pueden dar muestras a veces de ADN. Y ese ADN se asume que es de gente local que vivía, era nativa de la zona en esa época, en la Edad de Bronce, mucho, mucho antes que la supuesta existencia de el rey Salomón, el rey David, Moisés, todos los personajes bíblicos. Estamos hablando 1800 años antes de Cristo, una época de la cual la Biblia ni siquiera menciona, ¿ya? Entonces se extrae ADN de estos personajes, de estos restos humanos, y va a estudio y se compara con ADN de personas vivas en la actualidad. Algunas de las muestras de restos humanos fueron obtenidas de Tel Megiddo. Megiddo es uno de los, creo que es el sitio arqueológico más grande de Palestina, el cual, bueno, esta es una foto de uno de los de una de las áreas de excavación, y aquí también hay otra foto para que vean el tamaño, ¿ya?
Creo que tengo más fotos yo en... Sí, acá estas son fotos de mi visita a Megiddo y realmente es un sitio impresionante. Todos estos son restos de la Edad de Bronce y la Edad de Hierro. Estamos hablando 700, 800 años antes de Cristo, hasta incluso 2000 y 3000 años antes de Cristo en algunas capas. Vemos que es un sitio, como les decía, enorme. Aquí están ya no son trincheras, son verdaderos. La excavación expone todas las capas de ocupación que tiene el Tel. Y murallas, ¿cierto? Esto, miren, es enorme. Megiddo está en el norte de Israel, en la parte casi que se llama Galilea. ¿Ya? Está por acá. Acá está Nazaret, Haifa. Y terminando esta zona montañosa, ya casi mirando el valle, tenemos... Esta es una parte residencial moderna, pero este es el Tel. El Tel significa un monte artificial formado por capas sucesivas de ocupación, una sobre otra, durante, como les decía, 3000 años, ¿ya? Y por eso se forma este montículo. Y el director de las excavaciones en Megiddo hace años es el gran profesor Israel Finkelstein, quien además es uno de los pioneros en el tema de aplicar técnicas científicas al estudio del pasado, ¿ya? Y precisamente él es uno de los autores del paper. Acá está Israel Finkelstein, que me siento tremendamente orgulloso, no puedo no sentirlo, de haberlo tenido de profesor en mis estudios en Tel Aviv. A Mario Martin también lo conozco, estuve excavando el 2018 en Masada con él. Finkelstein ha sido especialmente controversial en todos los medios por su insistencia, de hecho, en mostrar lo que es nada más que la evidencia de distintos, incluso distintos métodos arqueológicos, científicos, en mostrar de que los israelitas en realidad no son invasores, no son llegados de otras tierras como de Egipto, sino que son gentes locales. Estos son temas muy complejos, a mí me fascina, lo podemos hablar largamente en otra sesión, pero básicamente, ¿qué es lo que te quiere decir eso? Te quiere decir de que el éxodo no ocurrió, ¿cierto? Con todo lo que se implica, de que Moisés no pasó por el Sinaí, no recibió las tablas de la ley, todo eso. Por eso que ha salido mucho en la prensa y se ha hablado mucho de él y tiene muchos detractores, tiene muchos enemigos por ese motivo. Entre ellos contamos a los ideólogos y propagandistas sionistas, que no pueden concebir, ¿cierto?, de que los judíos tengan algo en común con los árabes, son enemigos, son desde tiempos antiguos, son aparte, ¿cierto? Otros son los judíos muy ortodoxos, muy religiosos, que creen lo que dice la Biblia al pie de la letra. Lo mismo va para los protestantes evangélicos, que ellos sí que, si la Biblia dice algo, así fue y es ley. Y si es que no sale en la Biblia, no pasó así. Entonces, ¿cómo hablar con toda esta gente y decirle, mire, ¿por qué usted cree que la Biblia es una fuente de verdades que no se pueden refutar? ¿Cómo usted puede demostrarme que la Biblia es infalible o de alguna manera que está inspirada por Dios, si ni siquiera podemos demostrar la existencia de Dios? En fin, son temas muy densos que van muy lejos, muy profundo, así que no nos vamos a meter tan profundo por ahora. Pero una palabra conciliadora, si algo bueno puede salir de este tipo de estudios, es recordarle al mundo de que todos somos iguales, todos tenemos algún tipo de genética aquí y allá, y que árabes y judíos al menos no tendrían un motivo ancestral por el cual pelear, sino que originalmente son todos iguales, son hermanos, y todo lo que esté encima de eso son ideologías que se metieron en las cabezas de las personas, ideologías nacionalistas, ideologías religiosas, que más que ayudar han hecho daño y causado mucha miseria. Así que, amigos, espero que les haya gustado la noticia de hoy. Si tienen dudas, comentarios, por favor, déjenlo en el canal de YouTube o me escriben a mi mail a través de mi página web, orienteantiguo.cl. Acuerden que tengo una cuenta de Instagram donde estoy compartiendo todo tipo de contenido acerca de viajes, historia antigua, arqueología, Medio Oriente. Y por favor, suscríbanse a mi canal, me ponen like. Muchas gracias. Chao, chao.